Volvemos a dar continuidad a nuestro foro internacional y ahora abordaremos la mesa 3, cambio climático y la adaptación de la construcción. Quiero transmitirles que el objetivo de esta mesa de trabajo es conocer las acciones necesarias para el cumplimiento de los compromisos que México tiene en la agenda internacional como contribución a la mitigación de los gases efecto invernadero. En este panel, los panelistas están en la lámina que se está presentando en este momento y son Darío Ibargüengoitia, Santiago Barcón Palomar y Odón de Buen. En el caso de Darío Ibargüengoitia, el tema que nos presentará es la eficiencia energética en las construcciones de México. Ya aparece nuestro moderador en pantalla, el doctor Morillón. Un gusto estar con todos ustedes y comentarles que este panel de cambio climático y la adaptación a la construcción se enmarca dentro del contexto del evento que ocupa ahorita el mundo relacionado con la Tierra y el cambio climático. Así es que el objetivo de esta mesa es dar a conocer las acciones necesarias para el cumplimiento de los compromisos de México que tiene en la agenda internacional y como contribución a la mitigación de gases de efecto invernadero. Es realmente un lujo la mesa, la componen varios amigos y vamos a dar inicio con Darío Ibargüengoitia, que es director general de la empresa Ambiente Regenerativo Integral y un experto en sistemas de certificación de edificios sustentables, quien nos presentará el tema eficiencia energética en las construcciones de México. En el sistema le avisará unos minutos antes que deba concluir para tomar en cuenta y ir en tiempo y forma. Gracias y bienvenidos a todos. Adelante, Darío. Muchísimas gracias, mi estimado David. Es un placer estar en esta mesa y poder compartir con ustedes un poquito la visión de la edificación hacia esta eficiencia energética y el cambio climático, sobre todo ahora que hemos vivido la pandemia y que ha habido estos cambios. Ya escuchábamos a la excelente ponencia que acaba de terminar. La siguiente, por favor. Empezaremos por pensar dónde se consume más energía. Ya lo han hablado. Yo me voy a ir a la parte de industrial. La industria como edificio, lo residencial y lo comercial. Ahí tenemos una gran oportunidad para lograr disminuir o descarbonizar la edificación y ahorita vamos a ver qué propuestas se tienen más adelante. La siguiente, por favor. Yo siempre me gusta pensar que un edificio es como, desde punto de vista de ingenierías, como una máquina térmica a la cual hay que suministrarle energía para que pueda realizar un trabajo y después de ese trabajo pues va a haber un desecho o una salida de residuos. Eso quisiera decir que la siguiente, en esta edificación, yo voy a suministrar no nada más energía, suministro agua, energía, materiales, y en el edificio se realizan ciertos trabajos, en todo edificio, desde ventilar o acondicionar, la iluminación, las circulaciones verticales y horizontales, elevadores, etcétera, computadoras, que ahora es mucho más necesario e indispensable tenerlo, impresoras, equipos de bombeo para poder tener agua en todo el edificio y mantener este edificio. Y obviamente tenemos un desecho de agua, un desperdicio de energía y de materiales. Y lo que proponemos en este momento, si damos la siguiente, sería eficiencia. Quedarme con el agua, tratarla y reusarla, hacer muy eficiente el edificio antes de pensar en energías renovables. Siempre es buscar primero la eficiencia en el edificio y obviamente el reuso y reciclaje de todos los materiales. La siguiente, por favor. Pero uno de los temas que jamás se nos debe de olvidar es que todos los edificios, si pensamos que cerca del 90% de nuestra vida la pasamos dentro de un edificio, posiblemente con la pandemia haya aumentado este porcentaje. Lo que tenemos que lograr sí o sí dentro de los edificios es tener una buena calidad del ambiente interior, conformada por estos 4 parámetros que ahí mencionamos: la temperatura, la ventilación fundamental por temas de contagio, el confort
acústico, los ruidos, etcétera, y el confort visual, que tiene que ver mucho con el tema de iluminación. Pero esta calidad del ambiente interior se ve afectada por diferentes factores. Aquí menciono 4. Estos 4 nos lo comenta el RIVA, que es la asociación o la Unión de Asociaciones de Ingenieros en Climatización en Europa, y nos dicen que esa calidad del ambiente interior se puede ver afectada por estas cuatro factores que vamos a ir viendo poco a poco más adelante. Pero es fundamental no sacrificar la calidad del ambiente interior por una eficiencia energética. El futuro de un edificio, que ya es el presente, más bien, se necesita que cada vez consuman menos energía. Sabemos que ahora las tecnologías y la forma de diseñar un edificio ha cambiado y es más fácil que los edificios nuevos sean eficientes. Tenemos que voltear a la edificación existente para mejorarla. La bioclimática sigue siendo la mejor opción. ¿A qué me refiero? Sistemas pasivos que nos den acondicionamiento, ventilación e iluminación. Siempre y cuando las condiciones exteriores lo permitan. Ya vimos lo que sucedió en Ciudad de México el día de ayer con una contingencia ambiental. Entonces tenemos que cuidar el interior de los espacios y para eso podríamos tener sistemas mecánicos y documentar bien todos los sistemas. Y sobre todo, ahora más que nunca, la conciencia está en que los espacios sean sanos. Pero lo más importante es que si no medimos, no podemos saber si somos eficientes y no podemos mejorar. Uno de los conceptos más importantes que quiero dejarles es que hoy por hoy tenemos que medir nuestros consumos de energía, consumos de agua, etcétera, y tener esas líneas bases para saber cómo reducir nuestros consumos y cómo volvernos más eficientes. Pero la medición es fundamental. Sabemos que nos llega un recibo de la compañía suministradora de Comisión Federal de Electricidad, pero ¿a dónde se va esa energía? Y eso es un tema fundamental en edificios. Medir y submedición. ¿A dónde se consume realmente la energía de manera importante? En México, gracias al trabajo de la CONUE y de muchos organismos, ya tenemos una normatividad mexicana. Le damos la siguiente. Y eso es importante ahora, seguir esa normatividad. Tenemos normas oficiales mexicanas que ha desarrollado, como mencioné, la CONUE, que el buen Odón nos va a presentar un poquito más adelante, y es su director, y la Secretaría de Energía. Y es fundamental que cada vez que diseñemos hoy por hoy un nuevo edificio, estén de entrada considerados en su envolvente o en su fachada la NOM 008 o la NOM 020 de envolvente, ya sea residencial o no, que tengamos considerada la norma mexicana de ergonomía térmica para dar confort en el espacio, ya sea por métodos naturales o por métodos adaptativos o por métodos artificiales y mecánicos. Tenemos ya un proyecto de norma que está en espera de la consulta pública en el Diario Oficial de la Federación, que nos da la calidad del ambiente interior con eficiencia energética. Y para cuidar todos estos aspectos, ya en el 11 se desarrolló la norma mexicana de comisionamiento, que está en revisión en este momento. Pero habíamos dicho que había 4 factores en la calidad del ambiente interior. Y la primera era la envolvente. La siguiente, por favor. Esta envolvente que resulta fundamental hacerla eficiente. Recordemos que esto es un requerimiento desde la prehistoria, ubicarnos en lugares que conserven el calor o que quiten el frío, por decirlo de alguna manera. Y hoy por hoy las envolventes son fundamentales cumplir con estas 2 NOMs que mencioné, 008 y 020, con el objetivo principal de dar confort y reducir el requerimiento de sistemas mecánicos. Mientras menos sistemas mecánicos como equipos de aire acondicionado tengamos dentro de un espacio, será fundamental. Obviamente, si logramos hacer la envolvente eficiente, nuestro siguiente factor que puede afectar la calidad del ambiente interior y afectar nuestra energía serían los sistemas de acondicionamiento y ventilación. La siguiente, por favor.
Aquí tenemos ya un trabajo maravilloso también, de nuevo hecho por muchos en la Secretaría de Energía y en la CONUE, para lograr tener normas oficiales mexicanas de eficiencia de equipos de acondicionamiento, ya sean para enfriamiento o para calefacción. Algunos dirán, pero es que no es tan necesario. México tiene una diversidad bioclimática maravillosa, donde en la zona centro, en la meseta, podemos reducir el consumo de estos, pero hay zonas extremas como la península de Yucatán o el norte de la República, donde estos son necesarios en algunas épocas del año. Hemos visto que se están rebasando por cambio climático temperaturas récord en diferentes zonas de la República, y estos tienen que cumplir estas normas oficiales mexicanas y tienen que ser bien diseñados para cada espacio. La siguiente, por favor. El segundo término que decíamos es la iluminación. Ahí es otro de los puntos donde podemos lograr gran eficiencia. De acuerdo a varios estudios del doctor Kahn, nos dice que la iluminación natural no solo tiene un beneficio psicológico y físico en los usuarios, sino también un beneficio de economía y de reducción de consumos de energía. Es fundamental. Hoy ya tenemos la tecnología para lograr grandes eficiencias de energía dentro de los espacios por iluminación. Por poner un ejemplo muy simple, las normas nos piden 10 watts por metro cuadrado. Hoy por hoy ya tenemos tecnologías para estar en 5, máximo 6 watts por metro cuadrado en áreas de oficinas. Otro de los temas fundamentales a considerar para la reducción de la energía sería el calentamiento de agua, ya sea para uso de servicios o para uso de proceso. La siguiente, por favor. Y en la primera opción siempre va a ser lograr tener sistemas con solares y con un respaldo. Obviamente aquí vemos un apoyo o un respaldo de sistemas mecánicos, pero es fundamental que ya volteemos en todas las residencias de México. Deberíamos de estar volteando al calentamiento de agua por medio solar. Por último, el último factor que consume energía dentro de los edificios sería todo lo que en las certificaciones se llama energía de proceso. La siguiente, por favor. Que esta es la que conectamos en nuestros contactos o sistema eléctrico. Nuestras computadoras, nuestras impresoras, aparatos de sonido, cafeteras, etcétera. Es impresionante la cantidad de energía que podemos desperdiciar cuando dejamos conectados aparatos innecesariamente, consumiendo energía poco a poco, cargadores de celular, decodificadores de televisión, hornos de microondas, que es un reloj que continuamente nos está dando la hora, pero que consume energía y no necesitamos ese reloj. Apagar y desconectar todos esos cargas de proceso que no estemos usando va a ser fundamental para lograr tener una eficiencia energética, ya sea en edificios nuevos o edificios existentes. Para un edificio existente, la siguiente, encontraríamos que la mejor herramienta que yo puedo utilizar, ya sea mi casa o un edificio de oficinas, un cine, etcétera, va a ser realizar una auditoría energética. Identificar dónde están los consumos, medir, identificar las oportunidades de mejora, cuáles son esos consumos excesivos que puedo reducir, y estas auditorías energéticas las puedo hacer ya sea con un sistema de gestión de energía que la CONUE está promoviendo de manera muy importante, o simplemente identificar consumos, reducir energía y mejorar cada día. Tengo el honor de formar parte del Consejo Mundial de Edificación Sustentable, la siguiente, y esta es la propuesta que se está haciendo a nivel internacional. La descarbonización que hemos estado hablando durante este foro se tiene que lograr definitivamente. Y en la edificación, la descarbonización es primero lograr medir y mostrar emisiones de carbono y reducir estas, lograr que para 2030, a la vuelta de la esquina ya, toda edificación nueva pueda ser considerada cero neto,
Es decir, que el consumo anual de un año de energía de un edificio de un año pueda ser producida por métodos o por energías renovables, ya sea en sitio o fuera del sitio. Y es fundamental medir, después reducir los consumos de energía, completar el balance, como decimos, y ahorita lo vamos a ver con Santiago, completar este balance con energías renovables y mejorar cada vez más. Lo que se propone en el Consejo Mundial para 2030 lograr edificios nuevos y para el 2050 deben de estar todas las edificaciones en cero carbono. Es una red meta ambiciosa, pero se tiene que lograr. Necesitamos certificaciones, educación, formación, compromiso del gobierno para que lo podamos lograr. Y cuando hablo de certificaciones, ya para cerrar, la siguiente, estaría yo hablando de algunas certificaciones que ya existen en el mercado. LEED, que todos conocemos como Leadership in Energy and Environmental Design, está por el USGBC, está EDGE, está el International Living Future Institute, el Net Zero, está ISO 50001 en los sistemas de gestión, BOMA BEST, Balance, Building Operation and Maintenance de LEED. En fin, hay muchas certificaciones y esto lo que nos va a dar es una certeza de que realmente vamos rumbo a la eficiencia energética y a la descarbonización de los edificios. Agradezco mucho este tiempo. La siguiente, por favor, y quedo con mucho gusto a espera de las preguntas al final de la mesa. Gracias, Darío. Sin lugar a dudas que tus comentarios despertarán interés y habrá varias preguntas. Continuamos con Santiago Barcón Palomar. Él es director de la revista Energía Hoy. Yo la conocí en el 2004, yo creo que tiene más de ese tiempo. Por ahí me tocó aparecer con un artículo en el 2005-2006, cuando era director del PUE, Programa Universitario de Energía de la UNAM, en donde los conocí más de cerca. Santiago nos va a presentar la incorporación de energías renovables en la construcción. Bienvenido, Santiago, adelante y gracias. No, muchas gracias, un gusto estar con todos ustedes, con un panel pues de este nivel, con Odón y Darío. Bueno, pues dado que sospechaba por dónde venía la presentación de Darío y de Odón, estoy haciendo una propuesta que va más allá hacia la cadena del valor, ¿no? Que es la incorporación de la energía de renovables en la construcción, independientemente de lo que nos mencionó ahorita Darío, pues del adquirir energías renovables, ya bien sea en el sitio, pero bueno, la disponibilidad de espacio muchas veces es una limitante, pero por supuesto también el adquirirlo de productores externos. Bueno, la siguiente, por favor, ¿no? Entonces, a lo que me estoy enfocando en la presentación es que tenemos que ver a la construcción como el resultado final de una enorme cadena de suministro, ¿no? ¿Cuáles son los resultados finales? Bueno, pues las casas que habitamos, los edificios donde trabajamos, las fábricas y, por supuesto, toda la infraestructura que nos permite desplazarnos, ¿no? Carreteras, trenes, aeropuertos. Al final, todo esto vivimos dentro de estos lugares, trabajamos tal y como lo mencionaba Darío, y creo que tenemos que tener una visión mucho más amplia para pues acelerar aún más el proceso de eficiencia energética y de descarbonización. Bueno, pues todos estos materiales necesarios requieren de una enorme cantidad de energía térmica y por supuesto también eléctrica. Entonces, si trabajamos en esto, pues vamos a tener un resultado de una construcción no solamente que puede ser net cero, sino que el haberla realizado va a tener un consumo, una huella de carbono mucho menor. La siguiente, por favor. Bueno, pues acero, cemento, toda la parte de minería, vidrio son insumos sumamente importantes, ¿no? Por supuesto, estos productos van a otras áreas, pero la construcción en todos ellos es ya bien el número 1 o el número 2, ¿no? Entonces, el impacto que tiene estos grandes consumidores, lo vamos a ver un poco más adelante
en nuestra matriz energética, pues es sumamente alto. Y lo que estamos buscando aquí, pues es tener un efecto tractor, es decir, lograr que desde el inicio, ¿no?, vengan ya los productos con una menor huella de carbono, tal y como ya hay bastantes, afortunadamente bastantes movimientos donde los grandes corporativos están exigiendo pues una huella de carbono menor y además la auditoría de todos estos valores, el Fondo de Metales de Londres para el 2030 también va a empezar a exigir toda esta parte de minería verde. Entonces, poco a poco, aunque las metas son muy ambiciosas, yo sí soy lo suficientemente optimista de que podemos llegar a ellas. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí tenemos el consumo, este es un resumen global, ¿no? En el 2016, que no ha cambiado mucho, y como vemos, la parte industrial es la más importante, es decir, todos los procesos industriales, que obviamente no todo está relacionado con la construcción, tiene un impacto sumamente alto, ¿no? Entonces, aquí, por supuesto, está incorporado la parte del transporte que se necesita para la industria, pero como menciono, a través de este tipo de gráficas podemos llegar a entender el impacto que tenemos en la cadena de suministro. La siguiente, por favor. Y bueno, pues esto es el consumo de energía en México, las 10 principales energías, y como vemos, acero y hierro tienen pues el mayor consumo en petajoules, viene el cemento, seguido por químicos, ¿no? Todo lo que es la minería, la petroquímica de Pemex, ¿no? Toda la parte de papel y cartón, que es aproximadamente igual a la del vidrio, ¿no? El azúcar, bueno, la cerveza, y al final, bueno, pues la parte de la fabricación de automóviles, que México, pues ya siendo el 6º productor mundial, ahí nos damos cuenta del impacto que tiene el consumo del acero y del cemento. Son empresas, perdón, son procesos que el principal costo es la energía eléctrica. Entonces, en la medida que ellos puedan ir disminuyendo su consumo y volverse más eficientes, pues vamos a tener un efecto multiplicador muy importante. La siguiente, por favor. Y bueno, pues, ¿qué es lo que se puede hacer desde la construcción? Bueno, pues pedirle al proveedor que tenga un X% de energía renovable mínimo para ser proveedor, y por supuesto que vaya aumentando año tras año, ¿no? No se trata de poner barreras que eviten el cambio, ¿no? El pedir a veces niveles muy altos lo que hacen es limitar la competencia y al final no es el resultado que queremos. Es decir, queremos un 25% de energía renovable y el siguiente año el 30% y el 35%, y pues también ir viendo la disponibilidad de este tipo de energías en México, porque pues podemos llegar a un momento en el que pues la meta que le pidamos al proveedor sea imposible de cumplir. Pero creo que más importante aún es el aunarlo a un parámetro de eficiencia energética y la obligación de irlo disminuyendo año tras año, ¿no? En México hemos avanzado mucho, pero también tenemos bastante trabajo por hacer. Entonces, aquí menciono que producir una tonelada de acero actualmente lleva 625 kWh, pero es posible hacerlo con un 15 o un 20% menos para llegar a estándares internacionales. Ya lo mencionó Darío y estoy seguro que pues, posteriormente el apóstol de la normatividad, que es Odón, pues nos hablará más de la importancia de las normas oficiales y por supuesto pues la correcta vigilancia de las mismas para que no se queden solamente en una legislación que no tiene aplicación. La siguiente, por favor. Y bueno, pues ¿qué hay que hacer? Pues por supuesto tenemos que auditar, ¿no? Porque al final el Excel y el papel aguantan todo. Mencionaría también al PowerPoint, ¿no? Es muy sencillo presentar datos, ¿no? Pero al final
es indispensable el tener la auditoría. Y por supuesto, pues supervisar que el proveedor, en este caso de los materiales que decidamos reducir la huella de carbono, pues cuente con un departamento de personal lo suficientemente capacitado y con las cabezas, tanto en personal como en capacidad para realizar esta labor, ¿no? Es realmente sorprendente que en muchos de estos grandes consumidores de energía, bueno, pues lo dan por hecho que eso es lo que tienen que hacer y aunque se han trabajado, no se destinan realmente los recursos necesarios, pero obviamente si esto viene de parte del proveedor, ¿no? Del cliente, pues cambia por completo la visión, ¿no? También creo que es indispensable, ¿no? El que los consumidores estemos dispuestos a pagar un poco más por productos que cumplan. Desgraciadamente, el amor a las renovables se termina en la cartera, ¿no? Por supuesto que hay muchísimas excepciones, perdón, pero al final en muchísimos adquisiciones esto pues les da exactamente lo mismo, inclusive pues en grandes corporativos que el discurso y la realidad no están perfectamente casados. Lo vimos claramente cuando vino la baja de tarifas eléctricas artificial, por cierto, que se realizó en la administración pasada para justificar la reforma energética, que yo creo que fue un gravísimo error, porque de entrada mató al mercado eléctrico mayorista, pero varios de los que consumían energía renovable y tenían los contratos, pues resultó que en ese momento les salía más barato volver al suministrador tradicional y pues lo acabaron haciendo, ¿no? Entonces, creo que ahí hay que tener muchísimo cuidado en que pues estar también supervisando que los que dicen, ¿no? Y presumen que están consumiendo energías renovables, pues realmente lo estén haciendo en forma continua y no nada más en el papel. La siguiente, por favor. Y bueno, pues, ¿qué barreras veo? El costo tiende a ser lo principal, pero creo que en la medida que las energías renovables van disminuyendo su costo, ¿no? Esto va a ser un obstáculo menor. Por supuesto, también el almacenamiento va a jugar una parte, pero pues desgraciadamente los niveles de energía que requerimos pues hace muy lejano el pensar un futuro 100% renovable y máxime mientras no hagamos como país, y me voy ahora al caso de México, las inversiones necesarias en las líneas de transmisión y en la infraestructura necesaria y redes inteligentes para poder manejar pues la complejidad que tiene la integración de renovables. Las inversiones tienen que ser realmente importantísimas. Estamos hablando que Texas invirtió más de $20 mil millones para reforzar su red de transmisión y poder traer la energía eólica del oeste hacia las ciudades Dallas, Houston, donde están sus grandes centros de consumo, toda la industria petroquímica, ¿no? Recordemos que Texas es una isla eléctrica, tienen su propio sistema y lo vimos ahora con el problema del vórtex polar, ¿no? Creo que también la falta de conocimiento es algo importante. Yo creo que, y hablo por la experiencia que tengo de muchísimos de estos nuevos estudiantes que salen de estas carreras de renovables o enfocadas al medio ambiente, pero no están todavía muy en tono con lo que creo que necesitamos de demostrar que se puede hacer económicamente, ¿no? Por supuesto, pues romper la inercia, ¿no? Siempre lo hemos hecho así, creo que es ceguera de taller y por otro lado también es la flojera de tratar de cambiar. Somos, como seres humanos, el cambio siempre nos cuesta bastante trabajo, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, pues ya para terminar, la oportunidad está ahí. Yo creo que tenemos por lo menos un 20% de oportunidad juntando las renovables y la eficiencia energética. Y esto es un número que, pues año tras año, conforme aumenta la tecnología,
es posible. Y pues, como mencioné, lo importante es integrar al resto de nuestros proveedores en la edificación para tener un efecto multiplicador. Y por supuesto, pues como todo, hay que dar el primer paso y contar con el apoyo de la dirección general, ¿no? Esto es muy parecido a los sistemas de calidad o a cualquier, si el director general no está convencido de las bondades que puede tener la eficiencia energética y el adquirir todas las energías renovables, pues lo vemos a nivel país, ¿no? Mientras no haya la convicción de que ese es el camino adecuado, pues poco vamos a poder avanzar. Y bueno, con esto termino. Al final están mis coordenadas para que me puedan localizar y por supuesto, pues vuelvo a agradecer y estaremos aquí para las preguntas y respuestas. Muchas gracias. Gracias, Santiago. Realmente muy interesante, nos amplía el panorama el tener presente que la eficiencia energética y las energías renovables deben de verse cuando se trata del edificio desde la cadena de suministro. En las preguntas por ahí podremos tener una oportunidad de tener tu punto de vista más amplio. Gracias y continuamos para cerrar este panel con el maestro Odón de Buen, con el tema pobreza energética y el Internet de las Cosas. El maestro de Buen es director general de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, la CONUE, reconocido mundialmente y literalmente porque ha tenido muchos premios por sus contribuciones a la eficiencia en México y en el mundo. Adelante, maestro. Muchas gracias, doctor David Moillón. Saludo a Diego y a Santiago en esta mesa. Estaba yo recordando hace un momento de cuando era yo profesor de la materia de ahorro de energía en edificaciones. Usted se apareció por allá ya hace bastante tiempo dando una clase y donde me quedé maravillado de su calidad de exposición sobre el tema de arquitectura bioclimática y desde entonces soy un admirador suyo como ponente. Pero bueno, me han encargado y aquí quiero referir que el tema de pobreza energética y el Internet de las Cosas, una propuesta de un buen amigo fallecido recientemente, Arturo Echeverría, a quien dedico esta presentación. Cuando me quejé ante los organizadores del nombre de la ponencia, me dijeron, no, esto lo definió Arturo. Dije, no, pues, sobre ella voy. Y diría, para empezar, que de alguna manera son dos conjuntos, pobreza energética e Internet de las Cosas, que en México todavía no se interseccionan. O sea, el Internet de las Cosas no está instalado en donde están los pobres. Pero bueno, voy a tratar los dos temas y empezaría tratando sobre el tema de la pobreza energética. Adelante, por favor. El objetivo 7 de desarrollo sustentable de la ONU establece garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. En alguna medida, lo que voy a hacer aquí es poner en duda este objetivo para el contexto de México y ampliarlo para algo que tiene mucho mayor sentido. Adelante, por favor. En México, el acceso a energía moderna, que es la electricidad, es muy alto, 99.1%. Entonces, no tenemos, como en otros países, y hay inclusive organizaciones como la, ¿cómo se llama? Sustainable Energy for All, que se dedica a trabajos en África, donde sí existe este problema de acceso a energía, pero en México, acaso en el tema de la leña, de la energía térmica, sí tengamos una necesidad de modernizar eso, pero voy a concentrar en el tema de la electricidad. Adelante, por favor. Entonces, aquí introduciría el concepto de servicios energéticos. O sea, realmente lo que necesitamos no es gasolina o electricidad, lo que necesitamos es calor, refrigeración, iluminación, algo que prenda esta computadora, algo que pueda yo usar para poder dar esta presentación. Y en México el acceso a servicios energéticos ha crecido en las últimas décadas. La que sigue, por favor. Por un lado, a nivel general, en los últimos 25 años, el acceso a lavadoras, refrigeradores ha sido creciente, o sea, se ha incrementado la saturación de estos equipos, pero muy particularmente entre las poblaciones más pobres.
aquí anoto que mientras en 1996 solo una cuarta parte de los hogares de menor ingreso contaba con refrigerador, para 2016 cerca de 6 de cada 10 hogares los tenían. O sea, estamos hablando de que los pobres se han ido haciendo de servicios energéticos, que ha coincidido aquí con el desarrollo de las normas oficiales mexicanas, y aquí es donde hablaré a favor de esa política pública. Adelante, por favor. Y bueno, en ese sentido, Darío y el propio Santiago referían que iba a hablar de normas. Bueno, el hecho es que las normas oficiales mexicanas de eficiencia energética, de la cual ya tenemos 33, no todas dedicadas al sector residencial, pero una cantidad importante de ellas sí, llevan a tener servicios energéticos con menor uso de energía. Y esto lo hemos trabajado desde hace más de 25 años. Hoy, los equipos que representan el 80% de energía de consumo en un hogar están normalizados y tienen una mejor eficiencia energética y una calidad garantizada por el sistema mismo de normalización del país. Adelante. Precisamente, y este es un estudio que hicimos, trabajamos para un grupo que trabaja en Sonora sobre pobreza energética, y aquí lo que vemos es cómo en este ciclo que va del 94 a 2016, y cada una de esas líneas en la gráfica representa un año, lo que vemos es el porcentaje del gasto de energía en el ingreso total de hogares mexicanos. En general es mayor para los de menores ingresos, los del decil 1, pero lo que vemos es que ese gasto en energía para los más pobres se ha reducido muy notablemente, casi a la mitad en este periodo que anotamos aquí. En general para todos ha ido reduciéndose, y esto es porque las normas oficiales mexicanas, el cambio tecnológico y las normas oficiales mexicanas que lo amarran, que lo atan, han permitido que se logren mayores servicios energéticos. Los refres ya consumen respecto a hace 25 años una tercera, cuarta parte, lo que son las lámparas también, entonces, y otros equipos que están integrados al hogar. Entonces, han aumentado los servicios energéticos en México, han aumentado notablemente, como lo refleja ese mayor equipamiento de los más pobres, pero ha disminuido el gasto de energía porque pues se consume menos energía, se paga menos. Adelante, por favor. Hay una definición de pobreza energética, hay muchas, hay unas que tienen que ver especialmente con el acceso a la energía moderna. En este caso utilizaré la que se refiere a que hay pobreza energética en una familia cuando gasta más del 10% de sus ingresos en energía. La que sigue, por favor. Y en México, curiosamente, y aquí entro al tema de las edificaciones, donde es mayor la pobreza energética bajo esa definición es el norte de México. Bueno, el norte de México es donde hasta la fecha, porque este crecimiento está dando por el país, se utiliza más equipamiento para tener confort térmico, para tener el servicio energético de confort térmico. Inclusive tenemos lugares como Mexicali, donde en el verano se consume 5 veces más que lo que se consume en el invierno, y todo eso es para confort térmico, es el aire acondicionado. Entonces, en México, desde la perspectiva de pobreza energética, la zona más crítica es el norte de México. Adelante, por favor. Aquí vemos una evolución desde 1982 a la fecha de dos conjuntos de usuarios en su consumo total en clima templado y en clima cálido. En clima templado podemos ver una reducción de la tendencia de crecimiento. Si lo viéramos, digamos, en intensidad energética individual, esto se mostraría en baja. Sin embargo, lo que vemos es la separación del consumo de los que están en zona de clima cálido al llegar a duplicar en consumo total y consumo unitario también a los de zona de clima templado. Lo que pasa es que las políticas de eficiencia energética han tenido mucho más impacto en clima templado. Anoto en esta curva, vean el valor para 2020. Hemos analizado datos de CFE y resulta que los que más impacto han tenido como usuarios de CFE por la pandemia son los que viven en zonas de clima cálido. Hemos detectado aumentos promedio por usuario
de hasta 20% en algunos meses de su consumo en el año previo. Entonces, hay un crecimiento muy importante de este consumo, es una necesidad insatisfecha que sigue creciendo y a la cual tenemos que atender. La que sigue, por favor. Aquí vemos un cálculo que hago ya año con año, no incluye 2020, que lo lleva a 37%. Según mis estimaciones, hoy día el 37% de toda la electricidad en el sector residencial de México se va al confort térmico, al aire acondicionado. Y vemos que viene creciendo desde principios de siglo, que estaba cerca de 22%. Entonces tenemos un problema. La propia Secretaría de Energía anota en sus prospectiva del sector eléctrico que el principal elemento de la demanda pico del sistema eléctrico nacional en el verano, que es cuando más se demanda el sistema, es por aire acondicionado. Entonces tenemos un crecimiento muy grande. La que sigue, por favor. Y muestro estos datos. 45% de los usuarios domésticos de CFE están en clima cálido. 44%, casi todos, cuentan con ventilador como una forma de tener confort térmico. De esos, el 15% o sea, del total nacional, una tercera parte de los usuarios en clima cálido de CFE cuentan con aire acondicionado, pero solo casi 5% tienen algún tipo de aislamiento térmico. Quizá este no sea un indicador adecuado, pero significa que para mí que las viviendas no tienen las condiciones para reducir las ganancias térmicas que tiene el medio ambiente hacia adentro y que obligan y que empujan al uso de aires acondicionados. Según datos que tenemos, en México se venden 1,5 millones de equipos de aire acondicionado al año y esos porcentajes van a crecer. El porcentaje del uso de aire acondicionado y digamos los que cuentan con este equipamiento. Adelante, por favor. La CONUE, el Estado mexicano, ha trabajado para tener elementos que mitiguen esto. Tenemos normas de acondicionadores de aire, muy importante el de inverter, que es el equipo más eficiente en el mercado, ya está normalizado. Tenemos elementos para envolvente, una referida precisamente a los aislantes térmicos, el 11 de Eva Hirata. Hirata trabaja para estos productos, para certificar productos de este tipo, los vidrios y los sistemas vidriados, y apoyados por un sistema de evaluación de la conformidad mayor y 2 normas, bueno, en este caso residencial, para el sistema del envolvente de la vivienda, que ese ha sido uno de los fracasos personales más importantes, porque no hemos logrado que esto se introduzca en las regulaciones locales, que es donde realmente tiene efecto, para en las zonas de clima cálido se construya adecuadamente. Adelante, por favor. Y bueno, precisamente lo que repetimos una y otra vez donde podemos, y lo aprovecho aquí, tenemos que actuar sobre el diseño de las viviendas en regiones de clima cálido para mejorar su eficiencia energética y además, como he notado aquí, apoyar en la reducción de la pobreza energética que está obligado por un lado, para encontrar confort térmico se compran equipos usados. En el norte hay gran disposición de este tipo y resulta que la casa duplica, triplica su consumo por buscar ese confort térmico. Adelante. Adelante, por favor. Bueno, entro al otro tema, el Internet de las Cosas. Ya saben ustedes en general de qué se trata, de que estamos todos conectados y que la que sigue, por favor, tengo el ejemplo aquí de lo que se refiere a un sistema de ciudad inteligente, donde lo que se tiene en principio es que hay una medición y una operación individual de equipos que a final de cuentas se pueden operar desde el celular, es decir, que podemos estar siendo avisados de consumos, pudiendo apagar equipos, pudiendo prevenir algunas operaciones en la casa, y esto porque todo está interconectado. Inclusive hoy día hay un matrimonio, antes todo estaba conectado por la línea eléctrica, hoy está interconectado por los sistemas de telecomunicación y manejo de datos. La que sigue, por favor. Precisamente en las viviendas mexicanas ya ocurre, pero ocurre en las casas, en las viviendas de mayores recursos. Ya vemos por ahí alguna propaganda que promueve estos sistemas en viviendas de familias acomodadas, pero no podemos decir que en este momento sea
parte de una solución. Inclusive por ahí leí hace poco de que el uso de Alexa en los hogares como una forma de operar en el Internet de las cosas aumenta el consumo de energía, más allá de los vampiros, del stand-by, de la energía en espera, porque obliga a un consumo aún mayor en energía en espera de los sistemas que están atentos a lo que le diga uno Alexa para que se prenda o se apague. Adelante, por favor. Un ejemplo que a mí me gusta, que quizá puede ser aplicable, esta es una gráfica que me regaló un amigo que tiene un sistema fotovoltaico en su casa, entonces puede ver en su celular cómo va consumiendo la energía en su casa, cuánto es el verde, es de lo que le produce el sistema fotovoltaico, pero por ahí podemos ver algunos picos que pueden tener alguna explicación, y yo creo que este tipo de sistemas, aunque sea para el consumo de toda la casa, podría ser muy útil para enterarme si alguien entró a mi casa cuando estaba fuera de vacaciones o si tuvo un evento de mayor consumo que pudiese yo regular. Entonces yo creo que simplemente en el hecho de tener una visión hora por hora de cómo va el consumo de energía en mi casa, me puede servir mucho para mejorar la eficiencia y no tener desperdicio y mejorar la eficiencia. Adelante, por favor. Pues ya para terminar, en primer lugar, en relación al primer elemento del objetivo 7 de la ONU, de garantizar el acceso a una energía asequible, yo pienso que debería ampliarse el concepto de acceso y costo de servicios energéticos. Es decir, el tener equipos nuevos con eficiencia energética me puede permitir reducir el costo que tiene para mí el servicio energético para las menores ingresos, como ya ha ocurrido en México, que es como lo muestro, y entonces añadir eso al concepto, no nada más verlo como un problema que llega nada más al medidor, sino es algo que ocurre en el interior de la casa. Y en el caso de México, pues estamos hablando no solo de mejorar los equipos, hay que mejorar la vivienda, hay que mejorar la relación con el medio ambiente local de la vivienda que ocupa esas personas y esos equipos. Adelante. Y como conclusiones, la eficiencia energética barata, servicios energéticos y reduce pobreza energética. El principal problema en México de pobreza energética ocurre en el norte de México y tiene que ver con el confort térmico, con el aire acondicionado, que se resuelve parcialmente con equipos más eficientes. Hay una introducción importante de equipos, según INEGI, por ejemplo, ya la mayor parte de los equipos son tipo split, que son más eficientes de los tipos de ventana, pero hay que trabajar en las edificaciones, hay que trabajar en los reglamentos de construcción locales para que le integren elementos que reduzcan esas ganancias de calor. Y finalmente, el Internet de las cosas tiene un gran potencial hacia el futuro en las viviendas mexicanas. Y espero que Arturo, allá en los cielos, no esté enojado por la presentación que hice, pero le mando un saludo, mucho cariño, y me despido de ustedes. Muchas gracias. Gracias, maestro, y nos unimos al saludo y al recuerdo del buen amigo Arturo Echeverría. Realmente siempre es un placer escucharlo, y hoy nos plantea hablar de necesidad sobre tecnología y no al revés como se ha planteado, tecnología para una necesidad que nos ha llevado a tantas cosas. Vamos a tener muchas preguntas, por lo pronto veo 26, así es que espero que nos dé tiempo, y si no, no se preocupen, ya aumentó a 27. Les contestaremos de alguna manera, por lo pronto algunas pediré a Fernanda que por favor lea algunas que considere para el tiempo que tenemos y poder dar respuesta. Claro que sí, doctor. La primera es para Darío Ibargüengoitia, de Gael Francisco García Merino. Los techos verdes y los muros verdes son una alternativa sustentable para favorecer estos 4 puntos. ¿Por qué cree que no ha tenido una buena difusión en México? Primero que nada, agradezco esta excelente pregunta. Definitivamente un techo verde o un muro verde, cuando tiene una función térmica, es decir, generar aislamiento, lo que nos estaba mencionando Don, generar aislamiento ya sea en la vivienda o en cualquier edificio comercial, es muy útil. Cuando nada más lo tenemos como adorno, tiene otras implicaciones y no sería un tema de eficiencia energética. Yo creo que en México el problema fue que hace algunos sexenios, cuando se abrió el tema de azoteas verdes,
todo mundo pensó que era algo sencillo. El uso de esta tecnología tiene que ser bien diseñada, tiene que ser bien especificada y bien instalada. Tenemos que empujar para que se logre. Sí es una herramienta de eficiencia energética. Yo creo que nos falta dar comunicación adecuada de cómo se diseña y se instala bien en una edificación. El problema ha sido la no adecuada instalación en algunos casos. Habría que mejorar esa comunicación. La siguiente pregunta también es para usted, de José Alberto Ochoa Ramírez. Considerando el cumplimiento de la norma que señalaba Renato Barrón el día de ayer, ¿cómo pudiéramos acercar el cumplimiento de las normas a los funcionarios municipales, a los DRO y el público en general, entendiendo que existe la herramienta digital de la NOM 020? ¿Cómo generar este acercamiento y cumplimiento de la sustentabilidad en las edificaciones a ese público? Muchas gracias, excelente pregunta también. Yo creo que lo hemos dicho tanto Santiago, Odón y su servidor, las normas ya están, pero están a nivel federal. ¿Son normas oficiales o son normas voluntarias? Ya existen. Ahora lo que necesitamos es que primero el gobierno estatal decida adoptarlas e incluirlas en sus reglamentos, y el gobierno municipal es el más importante porque es el que da el permiso de construcción. Un caso de éxito, acabamos de lograr que Campeche y Yucatán empiecen a dar el ejemplo poniéndolo en sus propios lineamientos de la edificación estatal. Ya están en su norma técnica y está en sus lineamientos, una en cada estado, el que ellos van a cumplir. Y entonces lo van a exigir ahora sí a los privados. Tenemos que seguir trabajando con gobiernos primero estatales y después municipales, pero es imperiosa la necesidad de que ellos entiendan, den el ejemplo y lo exijan a los privados. Muy bien, la siguiente pregunta va dirigida para Santiago Barcón. Es de Arturo Veranuno. ¿Existe una certificación para las empresas que suministran materiales para la construcción y qué institución o instituciones la otorgan? Bueno, desconozco realmente las instituciones que pueden valorar esto. Hay protocolos que podrían aplicarse. Yo lo que sugeriría para los que quieran seguir este camino, pues es buscar ya bien a través de alguna institución que tenga este alcance, porque bueno, hay toda la gama que podamos imaginar. Puede ser una certificación eléctrica o térmica, pero creo que el primer paso es el contar con este objetivo y buscar quién puede ayudarlos. Recomendar a alguien en particular, pues la verdad no tendría ahorita, no me viene a la cabeza. Quizás Odón o Darío tengan alguna propuesta, ¿no? Sí, yo creo que la propuesta más viable, y está aquí presente Evangelina Irata, es el 11. Sí. La certificación para productos es la famosa EPDs o Environmental Product Declaration o Declaración Ambiental de Producto. Acérquense al 11, son los que les pueden guiar y certificar sus productos, o obtener esta declaración ambiental de producto. Gracias, la siguiente pregunta es igualmente para Santiago Barcón, de Andrea Castillo Guzmán. ¿Qué opina de los sistemas fotovoltaicos integrados en edificios? Bueno, el problema es la superficie que tienes disponible. Hasta que no avance la tecnología lo suficiente, cada año hay mayor densidad, pero bueno, si tenemos un edificio de 30, 40 pisos, pues la superficie disponible es baja, ¿no? Por otro lado, estos edificios, pues en general quieren aprovechar la altura para tener una vista agradable, y bueno, pues todavía falta, yo creo que bastante, para tener estas celdas fotovoltaicas transparentes que nos permitan pues tener los dos beneficios. Entonces yo creo que es mucho más realizable el tener un contrato de suministro de renovables, y bueno, en la superficie que se pueda colocar, irlo haciendo. De hecho, hoy en la mañana, pues desgraciadamente salió la noticia de un sistema fotovoltaico con almacenamiento. Realmente la parte fotovoltaica era pequeña. En Beijing las baterías fallaron, fallecieron dos
2 bomberos, ¿no? Pero poco a poco se va a tener que ir integrando. Y bueno, se ha vuelto muy, muy común el sacar las noticias de los incendios de las baterías, ¿no? Pero yo creo que esto es solo una cuestión de manejo y de respetar las normas, ¿no? Y cargarlas y descargarlas tales y como están diseñadas, porque luego empieza a ganar la avaricia y si hay un pico, pues las descargamos más allá y en el momento de recargarlas estamos recortando su vida. Entonces, es poco lo que podemos obtener en cuanto a potencia en un edificio actualmente, pero pues creo que además ayuda. Yo lo que creo que hay más es las grandes disponibilidades de los centros comerciales, ¿no? Ahí es donde veo para poner en todos los estacionamientos las celdas fotovoltaicas. Sé que la estructura sale cara, ¿no? Pero bueno, tiene el cliente el beneficio de la sombra, ¿no? A todos siempre andamos cazando la sombra cuando dejamos el coche afuera, ¿no? Y además de que pues ayudaría mucho para el consumo energético de estos grandes centros comerciales o tiendas departamentales. Muy bien, vamos con otra pregunta y me imagino será de las últimas por el tiempo. Es para Odón de Buen. Gael Francisco García Merino, ¿sabe algo referente a la nueva tecnología 5G que está por llegar a nuestro país? ¿Qué beneficios se podrían implementar en las edificaciones inteligentes con esta tecnología? Bueno, yo creo que ese cambio tecnológico va a seguir cambiando las cosas, pero veo más la aplicación de esa tecnología en edificaciones comerciales más que en los hogares mexicanos. Y en su caso sería en el decil de más alto ingreso. Creo que es una buena noticia, pero no espero nada ocurriendo pronto, especialmente en términos de resolver el problema de pobreza energética. Muy bien, me indican si continúo con las preguntas o pasamos conforme al programa. Yo creo que el tiempo se vino encima, entonces vamos a hacer un receso. Aquellas preguntas que tengamos en cartera las vamos a administrar para poder las llegar a los panelistas con objeto de que nos ayuden a dar una respuesta posteriormente. Agradecemos mucho al moderador y a los panelistas de mesa de trabajo, de este panel, y tomamos un receso de más o menos 6 minutos. Me indican que va a ser un poquito más. En este receso vamos a agradecer a nuestros patrocinadores el apoyo para el desarrollo de este segundo foro internacional. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias.